Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de garantías fundamentales y derechos humanos del día lunes 8 de marzo de 2021. Continuamos con el tema de las garantías de libertad. Veíamos inmediatamente en el video anterior el artículo 4 sobre la libertad que tiene una pareja de poder decidir cuántos hijos pueden tener. El artículo 4 de su Constitución, lo tienen a la mano, por favor, menciona: toda persona, es el párrafo segundo, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, a la libertad, responsable, que pensar, que ser conscientes, e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Sí puedes tener los hijos que quieras, pero tiene que ser de manera responsable y además de manera informada. Bueno, ¿qué otro artículo nos habla de la libertad? La libertad de trabajo, el artículo 5. Dice: la Constitución otorga libertad para elegir profesión, industria, comercio o trabajo que se desee, limitado únicamente por aquellos trabajos que se consideren contrarios a la ley. ¿Qué nos dice el artículo 5? ¿Quién tiene su Constitución a la mano, por favor? La señorita Astrid, si nos puede ayudar con el artículo 5. Yo puedo, profe. ¿Perdón? Yo puedo. Ok, a ver, Adriana, por favor. A Artículo ninguna, 5. sí. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá darse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Ahí. Si se dan cuenta, lo que acaba de leer su compañera Adriana hace referencia que a ninguna persona se le podrá impedir. Hay libertad para que se dedique a la profesión. Ustedes ahorita escogieron ser licenciados en Derecho, adelante. Otros quieren ser contadores, adelante. Otros doctores, adelante. Otros psicólogos, pero tienen la libertad para decidir la profesión. Industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. Amén. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse, o sea, ¿cuáles son las limitaciones a la libertad de trabajo? Cuando dice solo podrá vedarse, ya hay una limitación ahí. Por determinación judicial, porque así lo determina un juez. Cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley respectiva, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Esos casos son los casos de las limitaciones a la libertad de trabajo. Está en el artículo 5. Entonces no pierdan de vista qué libertades se refiere cada artículo y su número para que estén identificadas. Seguimos entonces con el siguiente. Habla de la libertad de expresión, que está en el artículo 6. Se otorga libertad para manifestar ideas personales siempre y cuando no sean contrarios a la moral, vulneren los derechos de terceros o como resultado tengan una conducta delictiva.
¿Qué dice el artículo 6? ¿Quién nos apoya con la lectura del artículo 6, por favor? ¿Quién dice yo? A ver, Astrid. Artículo 6. Sí, por favor. Claro. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden jurídico. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información estará garantizado por el Estado. Muy bien, muy bien. Aquí es la libertad de expresión. La libertad de la manifestación de las ideas, pues más conocido como la libertad para expresar. La libertad de expresión no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. O sea, tu manifestación o tu libertad para expresarte como quieras no puede ser materia para que te persiga la autoridad judicial o administrativa. Solamente en los casos que te menciona ya, ahí sí, son limitaciones a la libertad de expresión. ¿Cuáles son esos? En caso de que se ataque a la moral, que se ataque la vida privada o los derechos de terceros, que provoques algún delito, perturbes el orden público. O sea, estos son casos de que ahí sí está limitado tu derecho, de tu libertad, perdón, de expresión. Porque si te estás expresando de alguna manera que está cayendo en alguna de estas hipótesis, pues te lo van a restringir porque está prohibido. Lo dice la misma Constitución. La réplica. La réplica, ¿a qué se refiere? Cuando es un derecho que tienes cuando alguien dice algo de ti y quieres dar tu versión, desmentirlo, como a veces en el periódico que se publica algo y sale una aclaración y dice la persona: ejerciendo mi derecho constitucional de réplica contenido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debo manifestar lo siguiente: no es cierto lo que dice ese señor, porque yo tengo tal fecha, yo no me encontraba en tal lugar. O sea, tienes derecho a replicar, a debatir o a negar o a decir algo respecto a alguna circunstancia que se esté refiriendo aquí. Eso sería el derecho de réplica y es un derecho constitucional. Es como bien mañana abran el periódico y vean que dicen algo de ustedes que no es verdad. Tienen derecho a hacer una declaración, es una réplica. Bueno, y dice: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. ¿Okay? Estamos hablando del artículo 6, que se refiere a la libertad de expresión o libertad de manifestación de las ideas. Bueno, después del artículo 6, tenemos otra garantía de libertad contenida en el 7, que es la libertad de imprenta. Otorga libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, siempre y cuando se haga dentro de las directrices jurídicas. También ahí hay limitaciones. No es nada más voy a escribir porque voy a escribir. Vamos a ver de qué trata, por favor, en la Constitución. Vayamos al artículo 7.
nos señala lo siguiente. A ver, Dana, ¿nos puedes ayudar, por favor, con el artículo 7º? Por favor. Marco Santiago, el artículo 7º, por favor. Yo, profe. Ok, a ver, Ana, Esther, claro. Artículo 7º. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Sí. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6º de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos de delito. Bueno, como pueden ver acá, muchas gracias, Ana. Mira, como pueden ver, las restricciones o limitaciones a la libertad de imprenta, o sea, sobre escribir, bueno, aquí ya no solo es de escribir, también es libertad de difundir opiniones, información, ideas. Las limitaciones son las mismas de 6. Está la libertad de expresión. Es lógicamente tú vas a manifestar tus ideas, pero a través de algún medio. Ahí están las limitaciones ahí para la libertad de expresión. Y la libertad de imprenta, que es prácticamente ya la difusión de esas opiniones, pues siguen las mismas limitaciones que señala la garantía de la libertad de expresión. Que si no afectas derechos de terceros, si no ataques a la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Que vean, entonces no se pierda el 7º, la libertad de imprenta, es otra garantía individual contenida en este. Bueno, y continuando, vemos el artículo 8, que se refiere a la libertad o al derecho de petición. Este derecho consagra la petición a favor de una persona. Solo lo pueden hacer, pueden hacer el uso de tal derecho los ciudadanos mexicanos. Y aquí es muy importante esta garantía, les voy a decir por qué. Porque es una garantía donde ustedes van a solicitar algo a la autoridad, pero lo tienen que hacer de la manera como se lo señala la Constitución. Y la autoridad tiene la obligación de responder en breve término a dicha petición. Ya, si ustedes van a solicitar algo y la autoridad les dice que no, bueno, o les dice que sí, la idea es de que está contestando, está cumpliendo con lo que dice el artículo 8. No quiere decir que les tenga que decir sí o les tenga que decir no. Es contestar. Vamos a ver qué dice el artículo 8 de la Constitución, que es la que se refiere al derecho de petición, el de pedir, el de solicitar. A ver que nos apoye ahora Bartolo Canul, por favor. Bartolo, con la lectura del 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrá hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Muy bien, Bartolo, muchas gracias. Los funcionarios y empleados públicos, estamos hablando del Estado, respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que o sea, el derecho de petición, se formule por escrito. Hay que escribir, hay que asentarlo en una hoja de papel, o sea, tiene que constar en un papel, en un documento, de manera pacífica y respetuosa. O sea, pacífico y además respetuoso. O sea, no es estar ofendiendo a la autoridad tampoco. Según lo que vas a plantear y vas a solicitar, por eso estos son los requisitos que te piden. Pero en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición, ojo, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ¿Y se dan cuenta cuál es la obligación de la autoridad? Que te debe de contestar por escrito en breve término, te lo tiene que notificar. Esto es el derecho de petición, pero vean los requisitos que tienes tú como ciudadano que cumplir para poder pedir, para poder solicitar, para poder peticionar. Si no cumples con los requisitos, pues digo, no vas a hacer una solicitud de una manera grosera. Te lo pide el artículo 8. Por eso yo les decía que sus escritos, el artículo 1 que habla de los derechos humanos, hay que ponerlo como fundamento. El artículo 8, si te estás dirigiendo a alguna autoridad. Y el artículo 17, pues si vas a promover algún juicio o una denuncia ante el Ministerio Público, pues tú tienes derecho a que camine tu asunto para que puedas acceder a lo que es a la administración de justicia. Por el caso del Ministerio Público, si tu expediente, tu carpeta de investigación no avanza, no se integra, ¿cómo va a llegar a manos de un juez de control? Y mucho menos cómo va a llegar a un tribunal de enjuiciamiento, o sea, a la etapa de juicio oral. Entonces no te estarían haciendo justicia si en tu caso tú fueras el afectado. Eso es muy importante, de que el 17 pues, te garantiza de que las autoridades están obligadas a impartir justicia pronta y expedita, como vamos a ver más adelante. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Alejandra, Adriana, Ana, Andrea, Astrid, Bartolo, Claudia, Dana, Lendy, Luis Felipe, Marco, Rodrigo, hasta donde ya vimos de las garantías de libertad, hasta el 8. Profe, todo muy claro. Porque si tienen su constitución a la mano, están leyendo, están escuchando la clase, están leyendo, están participando, en eso se les va a superar. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces a continuar con el siguiente artículo, que es el 9, que es la libertad de asociación y de reunión. La libertad de asociarte o de reunirte pacíficamente con objetivos lícitos. No te vas a reunir para planear el robo de un banco, lógicamente. Eso no es garantía de libertad. Eso ya podría constituir una asociación delictuosa, el delito de asociación delictuosa. Bueno, pero vamos a ver qué dice el artículo 9, que habla de la libertad de asociación y de reunión. Bueno, el artículo 9 es un artículo muy cortito. A ver, Astrid, si nos puedes ayudar, por favor. Artículo 18. No, 9, estamos en el 9. Libertad de asociación y de reunión. Artículo 9.
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión, armada tiene derecho de deliberar. ¿Qué más? No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta. Si se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Muy bien, muchas gracias, Astrid. Miren, el artículo 9 que habla de la libertad de asociación y reunión y asociación, no hay ningún problema que se puedan asociar o reunirse siempre y cuando lo marca la Constitución, pacíficamente, con cualquier objeto lícito. Si se están reuniendo violentamente con un objeto ilícito, no, pues ahí no, eso no es garantía de libertad. Eso ya estaría cayendo en una conducta delictuosa. Pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, cuando se reúnen para quién va a ser su candidato y todo. Bueno, esos solo son los ciudadanos. Aquí no se pueden estar metiendo los extranjeros. Lógicamente, la política, pues es un asunto delicado e interno, y específicamente para los nacionales, para nosotros, vamos a decirlo así. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias. O sea, que no se empiezan con las mentadas de madre, los insultos, las groserías. Ahí lo dice, si no se profieren injurias contra la autoridad, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Si empiezas a presionar a la autoridad. Estas son las limitaciones, si lo ven, a la libertad de asociación y de reunión. Tiene que ser, el requisito tiene que ser pacífica, tiene que ser por los nacionales, los ciudadanos, y en una protesta, ahí van a ver las protestas hoy en la Ciudad de México, y ya vieron que pusieron como unas vallas metálicas, cercaron el Palacio Nacional, y ya hicieron una especie como se dice en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, esos monumentos que le llama algo un memorial, como está en Tlatelolco, donde están los nombres de los fallecidos, y ahí pusieron a todo lo largo los nombres de todas las mujeres que desgraciadamente han fallecido en nuestro país, los nombres, flores, colores y todo, alrededor, bueno, al frente alrededor de esa valla que está protegiendo el Palacio Nacional. Lo pueden ustedes ver en internet o en la televisión, sobre todo por hoy que iba a haber una marcha por el Día Internacional de la Mujer. Este es el caso de la protesta. ¿Por qué están haciendo todo esto? Sí es cierto que, como señalan, que normalmente en las protestas hay gente que se infiltra únicamente para utilizar la protesta para golpear al gobierno. O sea, realmente una protesta puede establecer o manifestarse respecto a la situación que quieran exponer, pero lo utilizan para hacer actos vandálicos. No son propiamente las que están protestando, sino simplemente que se infiltra para hacer creer eso. Eso, digo, no es, si lo ven así, no es una protesta pacífica. En otros tiempos se hubiera reprimido con los granaderos.
Pero la actual administración está hablando de que no va a haber represión, se va a respetar lo que es la libre manifestación de las ideas, como lo vimos hace un momento, la libertad de reunirse para protestar, pero debe ser pacífico, no deben haber insultos contra la autoridad, ni tampoco hacer uso de violencias o amenazas para intimidar a la autoridad o bien obligarla para que haga algo de lo que uno desea que haga a través de esa protesta. La protesta debe ser pacífica. Antes de los tristes acontecimientos de Tlatelolco, el 2 de octubre de 68, unos días antes hubo una marcha que se llamó la Marcha del Silencio, donde toda la gente, había muchísima gente que marchó, pero en silencio. No cambiaron todo, pero de todas maneras, ya vieron el desenlace que pasó, pues habían fines políticos en estos. Se manejaba que querían boicotear las Olimpiadas del 68, porque pues íbamos a estar ante los ojos del mundo, porque en México se iban a celebrar, incluso se celebraron las Olimpiadas de 1968 y querían que el mundo se enterara pues, de lo que está pasando en México. Por eso ven que antes del 12 de octubre, que fue cuando empezaron las Olimpiadas, el 2 de octubre fue cuando la matanza de Tlatelolco, donde exterminaron a mucha gente que prácticamente estuvo en un fuego cruzado, que fue, si ustedes, no sé si todos conozcan la Ciudad de México, y en específico Tlatelolco, donde está la iglesia de Tlatelolco, al lado está la Plaza de las Tres Culturas, y es una unidad habitacional de edificios. Y el edificio que está enfrentito donde se llevó a cabo el MITI es el edificio Chihuahua. Ahí es una especie de balcones que quedan frente a la plaza, ahí estaban los oradores. Pero llegó gente con un guante blanco en la mano izquierda, era su distintivo entre ellos, metieron armas y se fueron a la parte de arriba de la azotea y de los pisos más arriba, para que, como en la parte de abajo estaba el ejército, por la cuestión del relajo que había con los estudiantes, pues esa tarde, cuando vieron que, bueno, a las 6 de la tarde pasó un helicóptero sobre la iglesia que está al lado de la Plaza de las Tres Culturas, lanzó unas bengalas, y esa fue la señal para que empiece el tiroteo. Los tiros empezaron a salir del edificio Chihuahua, donde estaban los oradores, y qué casualidad, eran entre que hagan creer que eran los estudiantes los que estaban disparando, y le disparaban al ejército, y en medio del ejército, el ejército repelió la agresión, pero quienes estaban en medio, la gente y los estudiantes. O sea, los agarraron en una ranquera, en un fuego cruzado. No hay disparando desde un edificio, a los que están abajo estaba el ejército, estaba la gente. Y el ejército empieza a disparar y se agarra a balazos, y la gente en medio, y mucha gente murió. Digo murió porque se menciona que fueron muy poquitos los fallecidos, los muertos, pero ojo, hubo mucha gente que no apareció. 50, los cuerpos fueron llevados al campo militar número 1 y ahí los hicieron. Cuando el presidente de esa época era Gustavo Díaz Ordaz. Ya años después, hubo una entrevista en 1976, casi a 76, sí, porque él murió en el 79, 76, 77, si no me equivoco, donde él manifiesta que si, ¿dónde está que hablan que hubieron muchísimos difuntos? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está que se estén quitando por sus hijos? O sea, que se supone que si hubo muchos desaparecidos, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde está? Bueno, el Estado se fue sobre ese movimiento, que pues incluso se pensaba que lo estaban manejando, por un lado, eran gente que venía de la URSS, socialistas,
gente comunista también, que querían desestabilizar a México. Existe también la teoría de que pues, querían mover al presidente, habían intereses creados también en parte de los Estados Unidos para poner a un militar en el gobierno de México, como estaba pasando en Sudamérica. ¿Qué fue lo que pasó? Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que es el que lo manejó, pero que asumió todo, fue el presidente, pues pasó, digo, a un lado muy oscuro de la historia de México, por la muerte de gente que hasta ahorita no volvió a ver a gente que fue al mitin y no regresó, y ni su cuerpo apareció. Y los líderes del movimiento se los llevaron a Lecumberri, ahí los consignaron. Es una cárcel que se creó desde la época de Porfirio Díaz, el Palacio Negro de Lecumberri. Actualmente es el Archivo General de la Nación. Atrás de Lecumberri es donde mataron a Francisco Madero y a Pino Suárez, cuando hubo lo de la decena trágica. Los entraron en el palacio, los obligaron a firmar su renuncia, se les mandó la renuncia al Congreso, el Congreso las aceptó, nombraron a Pedro Lascurain, que era el que le correspondía no haber presidente y vicepresidente, pero él renuncia, porque así estaba, fue un movimiento político, jurídico, mañoso, pero así es como llega al poder y llega a la puerta. Pedro Lascurain estuvo 45 minutos nada más sentado en la silla del presidente. Renunció y al renunciar, bueno, ¿quién sigue? Victoriano Huerta, por la posición que ocupaba dentro de la administración. Y él se queda como presidente. Mientras a Madero y a Pino Suárez los asesinan atrás, en la parte posterior del parque de Lecumberri. Si tienen ustedes, no tengan la oportunidad de viajar a México, en la parte de atrás, tiene una placa, y dicen aquí fue donde falleció don Francisco Madero y Pino Suárez. Hicieron creer que cuando los estaban llevando para supuestamente ingresarlos a la cárcel, llegaron un grupo de querer rescatarlos y dispararon y ellos también descubrieron los balazos y el resultado fue que se murieron los dos. A don Francisco Madero le dieron un balazo por la cabeza bajándose. Cuando vio eso, Pino Suárez arrancó a correr sabiendo que le dispararon, lo cazaron y se mataron. Y todavía los entierran ahí y se enteró Victoriano Huerta. ¿Cómo va a ser posible? Pues van, los desentierran para hacer creer que efectivamente los quisieron rescatar. Entonces le quisieron dar el tinte de que efectivamente murieron en un tiroteo. Y no fue tal, fue un asesinato muy, muy triste. A su hermano de Madero lo matan ahí afuera de la ciudadela. Es más, tenía un ojo bueno y uno malo. Lo torturaron y le sacaron el ojo bueno y lo enterraron donde hay una estatua de Morelos, porque estaban buscando dónde acabó el cadáver de Gustavo Madero, no lo encontraron, hasta que no sé qué, lo martirizaron ahí, y sí, estaba casi a flor de tierra, y así acabaron los hermanos Madero, y Gustavo Madero ya había detenido a Huerta, y porque escuchó que estaban conspirando en contra del hermano. Pero el hermano no le hizo caso, don Francisco Madero le devolvió la pistola, la espada, le dijo, bueno, señor, en general, demuestre usted lo que no es así. Pero desde eso, le agarró un coraje tremendo a Gustavo Madero, hermano. Es más, estando preso Madero con Pino Suárez en el Palacio Nacional, antes que se lleven a la le dijeron a Madero que habían matado a su hermano, que se puso a llorar. Pero, digo, en política nada es casualidad. Por eso a mí me fascina leer historia no oficial. Actualmente sale el reportaje de Vicente Guerrero, no, bueno, sus restos, cuando se examinaron, no tenían
alguna señal de que hubiera sido fusilado, porque tenía unas costillas mal pegadas, pero no fue precisamente por el fusilamiento, sino por una batalla que tuvo y que le dieron un golpe y se pegaron, pues se pegaron mal las costillas. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos enseñan una cosa en la primaria, en la secundaria, o los libros, o el gobierno nos dice, este héroe fue así y no te vas a salir de eso. No, hay que leer a varios autores para que puedas normar tu criterio. Es como el cura Hidalgo, que es el padre de la patria, pero el que realmente consumó la independencia, la independencia fue consumada por un acuerdo entre Iturbide y don Vicente Guerrero. Realmente, si lo vemos desde un punto de vista frío, el padre de la patria sería Agustín de Iturbide. Pero como se atrevió a nombrarse emperador, traidor y todo, ¿qué fue lo que pasó? Lo echaron al basurero de la historia, sus restos siguen en la catedral metropolitana de la Ciudad de México. Y pues, Hidalgo, Morelos y compañía están en la independencia. Pero vean cómo ustedes se ponen a pensar y dicen, esto no me lo enseñaron, ¿cómo va a ser? O sea, uno se va con la idea de lo que nos enseñaron en la primaria o en la secundaria cuando volvimos a la escuela. Pero sí se les invita a que lean, porque como eso lo ven en comercial de televisión, los libros son fuente inagotable del saber. Y esto es muy importante. La historia de México, jóvenes, si se ponen, son cuestiones de que muy interesantes, porque cuando vayan a México, cuando fui al Panteón San Fernando, donde está enterrado un precioso mausoleo, imagínate estar en la tumba de las Américas. Y toda la historia, porque el Panteón es un panteón donde están enterrados los liberales. Y tiene su historia, van a ver gente que está en las tumbas, pero ya no están los cuerpos. Pero de Benito Juárez y familia es un mausoleo que está precioso, casi a la mitad del Panteón San Fernando, de la colonia de Guerrero, donde está el templo San Juditas, que se levanta el día 28, en la parte de atrás está un panteón, y hay un templo, el templo de San Fernando, ahí al lado está el panteón, y van a encontrar tumbas de todos los personajes, sobre todo de la Reforma. Bueno, jóvenes, nos queda menos de un minuto para continuar. Vamos a concluir con las garantías de libertad, de regreso al corte, y cualquier duda que tengan al respecto. Ya hemos tomado el ejemplo de la protesta de Tlatelolco del 68, y ya, bueno, no se está cumpliendo el artículo 9, pero no fue así, fue otra cosa. Regresamos entonces, después del corte, para concluir con la clase. Muchas gracias.